Shalom, pasa tu vida. Estamos nuevamente por el canal de YouTube de Comunidad Fiel desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo. En nombre de la comunidad te saludamos, te acompañamos con esta nueva porción de las Sagradas Escrituras, la Torá, el Pentateuco, así lo conocemos de este lado del planeta, y estudiamos una nueva porción y vamos a invadir tu vida a la medida que lo permitas, invadir con la palabra del eterno Dios. El trabajo lo hace el Ruach, su espíritu, quien va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Si esta enseñanza te hace bien, te es de edificación, tu me gusta le hace bien al canal porque va a permitir ser mostrado a otras vidas. Y si te gusta y te hace bien y sabes, podés compartirlo con aquellos que también tengan alguna necesidad al respecto. Esta semana estudiamos una porción que se denomina Shoftim, cuya interpretación o traducción semejante a nuestro idioma es jueces. Abarca el capítulo 16, versículo 18 hasta el 21, 9 del libro de Devarim, Deuteronomio. Casi 6 capítulos con una riqueza muy profunda, importante, pero básicamente girando alrededor de una sola idea, que son jueces. Vamos a conocer el resumen. Esta porción trata de la designación de jueces y policías, así dice la Torá. Jueces y policías que administren la seguridad en todas las ciudades de Israel para asegurar el cumplimiento y la buena vida, para que vivas y poseas la tierra que Dios te entrega. Así dice el comienzo de esta porción, donde hay enemigos, el soborno, el adulterio, la acepción de personas son enemigos, el pensamiento personal y principalmente la idolatría a los astros, a las formas físicas, a toda forma física que se aleje de la adoración exclusiva al eterno Dios. La frase que se va a repetir muchas veces desde la mitad de la Torá para adelante, de Deuteronomio para adelante, es: así eliminarás el mal en medio de ti. Es una frase que se repite 9 veces en la segunda parte de la Torá. La Torá avanza con las porciones que se le van a entregar a los levitas cuando ellos estén en el templo, y se le permite a un sacerdote ir al templo principal, a Jerusalén, y ser atendido con los mismos privilegios que tienen los propios sacerdotes del lugar. La Torá avanza avisando de que el pueblo va a necesitar un rey para copiar de alguna forma el modelo de gobierno que tienen las demás naciones idólatras, por cierto, pero la condición es: el rey tiene que ser un hermano tuyo, alguien del pueblo. Esa es la condición que le pone el eterno Dios. Es una profecía a la necesidad de un gobierno personal. La Torá avanza diciendo que este rey tenía que hacer una copia de la Torá y tenía que tenerla, leerla y guiarse con ella para gobernar. Y aquí hay un fuerte principio que ya vamos a trabajar. Después la Torá anuncia el rechazo total a todo sistema de adivinación, de hechicería, de agorero, de sortílego, toda práctica idólatra de hacer pasar niños por el fuego. Está descrito en esta porción. Él la rechaza simplemente por una razón: porque Él es Dios, Él tiene armado el modelo de vida para nosotros y Él tiene los registros de cómo movernos, que es la Torá. La Torá avanza anunciando la paz y la guerra, la preparación del pueblo para ir a la guerra, cómo equiparse, cómo preparar a la gente y qué personas llevar y cuáles no. Hay un detalle muy importante que habla sobre 3 tipos de personas, 3/4, que no tienen que ir a la guerra. Las personas que están por cosechar su viñedo, les dice: ustedes no vayan porque se van a perder de cosechar el viñedo y lo va a cosechar otro. Los que están construyendo una casa, que no vayan porque alguien la va a estrenar.
el que está por casarse, que no vaya, que se case, porque si no alguien se quedará con su esposa. Y finalmente aquellos que tienen un corazón suave o son temerosos, cobardes, es mejor que no vaya. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, son 4 condiciones de personas que no están conscientemente preparadas para ir a la guerra. Ya vamos a ver de qué guerra se trata, no es tan literal. Si lo leemos literal, pareciera ser como unas excepciones bastante injustas, pero cuando entendamos de qué se trata, vamos a profundizar con ello. Finalmente, habla también de que cuando se conquiste una tierra no se destruyan los árboles, porque los árboles pueden servir para comer por el fruto que dan o para edificar por la madera que puedan proveer. Más bien, los que hay que destruir son los pueblos enemigos autorizados por el Dios eterno. Si la conquista, si el ataque se hace sobre un pueblo que no es de los autorizados por Dios, lo primero que se va a proponer es la paz. Siempre la paz. Y acá también hay un mensaje importante. Finalmente, la Torá habla de las ciudades refugio, la constitución de ciudades donde un asesino accidental, alguien que mata o comete un homicidio por accidente, tenga un lugar de refugio donde esperar al juicio final bajo la cobertura del sacerdote de ese lugar. No así los que premeditadamente matan, ellos deben ser juzgados inmediatamente y ejecutarlos con la pena de muerte. La Torá finalmente habla de encontrar a una persona muerta en medio del camino y desconocer su autor y de conocer a dónde pertenece. Y eso también da una enseñanza que tiene que ver con la unicidad en la que estamos como parte del reino de los cielos, como parte del sistema de Dios, donde todos de alguna forma somos co-creadores con Él, pero también responsables por todas las cosas que pasan, tengamos o no que ver. El sistema muestra esto al respecto. Este es el resumen de todo el contenido. Como ven, mucha información y muy importante, pero todo gira en función de los jueces, del título de esta porción. Es una de las pocas porciones donde en el título se concentra toda la información que desarrolla la porción en sí. Estos 6 capítulos están basados en eso y eso es lo que vamos a estudiar. Así dice el comienzo de la Torá en el capítulo 16, verso 18. Dice: deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades, que Hashem tu Elohim te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismos, no aceptes sobornos, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Versículo 20, muy importante: justicia, justicia perseguirás, así vivirás y poseerás la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega. El versículo 21 dice: no plantes para ti árboles de acera junto al altar de Hashem, tu Elohim, que construirás para ti, tampoco levantes monumento alguno que deteste Hashem, tu Elohim. Así comienza y así termina también el capítulo 16 y vamos a estudiar un poco qué significa todo esto. El capítulo después habla también de la idolatría a los astros, a las personas que se inclinan a adorar astros, a pedir cosas a los astros. Esta es la instalación de un sistema judicial. ¿Para qué? Para que vivas y poseas la tierra que el Eterno te entrega, para que haya una justicia, una equidad en todas las tribus. Este mensaje era para todo ese pueblo nuevo que estaba por entrar a la tierra prometida. Este es el discurso de Moisés: justicia, justicia perseguirás. ¿Por qué 2 veces justicia? Porque todo sistema tiene que estar basado en la búsqueda de justicia y no de favoritismo. Aún la causa propia en la que fuimos dañados, en la que presentamos a un letrado, ante un juzgado, tiene que ser con la conciencia de que lo que decida ese juez será lo mejor, aunque aún yo salga perjudicado. Perseguirás. Tiene que ser una ambición de parte de cada uno como miembro del pueblo de Dios, anhelar que sea la justicia verdadera
la que resuelva la situación en la cual estoy. Aunque yo no salga beneficiado como esperaba, que la justicia opere en medio. Por eso, cualquier causa tiene que tener como fundamento basado en una justicia y anhelar, con esta palabra perseguirás, esa justicia. ¿Cuáles son los enemigos en medio de esa búsqueda de justicia? Bueno, el adulterio, la Torá dice, reitero, no perviertas la justicia, adulterar la justicia para el lado nuestro, para el lado propio. Acepción de personas, dice no hagas favoritismos. Acepción de personas es algo que Dios no tiene, porque Dios perdona a todo el mundo, Dios atiende a todo el mundo, porque todo el mundo, todas las personas somos imagen y semejanza de Él, y todas fuimos diseñadas con un propósito y una razón. Por eso esto es grave. Soborno, ¿por qué? Porque el soborno enceguece los ojos de los sabios. Árboles de acera, dice no plantes árboles de acera. ¿Qué tiene que ver un árbol plantado al lado del lugar donde Hashem tiene su santuario, donde yo tengo mi santuario? Toda forma de árbol en la Torá representa un conocimiento. Acera es un ídolo de los pueblos que estaban por invadir y ocupar y sacar de la tierra prometida. Cuando yo planto un árbol de acera, en realidad lo que estoy haciendo es poniendo mi conocimiento, plantando una doctrina, plantando un conocimiento mío que se aleja o es dispar o es una adulteración de la Torá. Eso es plantar un árbol de acera. Eso es formarme yo un ídolo de conocimiento, creyendo que es la autosuficiencia. La idolatría, obviamente lo que venimos hablando, es apoyar las fuerzas en otra cosa que no sea Dios, en otro modelo que no sea Hashem. Y finalmente, mi yo rebelde. La Torá sigue diciendo que cuando yo no pueda resolver una situación, debo recurrir al Sanedrín, a los sacerdotes, y buscar su justicia, su recomendación, su consejo. Pero dice la Torá, si alguien se rebela contra ese consejo y no lo cumple, debe ser muerto, debe ser quitado del medio del pueblo. Y eso es cuando yo soy el que tengo la verdad, yo lo hago a mi manera, yo resuelvo, yo soy el único, no hay otro pensamiento como el mío, no me importa lo que me sugieran los que saben. Esa es una de las principales enemistades contra la verdadera justicia. El premio es salud y conquista. Dice la Torá, así vivirás y poseerás la tierra que Hashem tu Elohim te entrega, persiguiendo justicia. Y lo otro es esta frase, así eliminarás el mal en medio de ti, en medio mío, no en medio de la ciudad, en medio mío. Cuando yo actúo conforme a la Torá y me desvío por los que tienen la sabiduría de la Torá, personas de Torá, estudiantes de Torá, hombres de Torá, mujeres de Torá, yo lo que estoy asegurándome es no elevar mi yo, sino elevar mi conciencia y trabajar en pos de la justicia divina, y estoy asegurándome eliminar el mal. Desde el capítulo 13 hasta el 21, 9 veces aparece esta frase, así eliminarás el mal en medio de ti. Si te interesan los versículos que contiene esto, poner tus comentarios debajo en esta presentación por el canal, y también todo comentario que vos necesites hacer, con respeto por supuesto, o consulta, que serán resueltas. Avanzamos con la Torá, nos vamos a la monarquía. El rey. El Eterno Dios propone, si un día quieres poner un rey como lo tienen las demás naciones, que sea exactamente un hermano tuyo, que no sea alguien de afuera, que no sea alguien que no tiene nada que ver con el rey. Esto está en el capítulo 17, dice el versículo 14, cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entregue y tomes posesión, y allí te establezcas y digas, designaré un rey como tienen todos los pueblos de alrededor, deberás resignar
rey sobre ti únicamente a quien elija Hashem. El rey deberá ser alguno de tus hermanos. No nombres como rey a un ajeno que no sea de tus hermanos. Eso es lo que dice, esa es la condición del rey. Esto es una profecía, obviamente, porque hasta aquí no tenían rey, tenían un conductor, y el único rey o único líder supremo es Dios, a quien no veían, solo veían a Moisés, y contra él atacaban cuando había desacuerdo. Esta es la profecía. Y aquí aparece la primera autorización de parte de Dios en hacer una copia de la Torá. ¡Qué maravilloso! Esta es la primera autorización legal para hacer una copia de la Torá, de los manuscritos, de los rollos, porque los rollos estaban en poder del sacerdote junto al arca del pacto. Allí estaban. Y dice el versículo 18 del capítulo 17, cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos, ante los sacerdotes de la tribu de Leví. Su copia deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar a Hashem, su Elohim, para cuidar de todas las palabras de esta Torá y de estos decretos para llevarlos a la práctica. Esta es la primera autorización. ¿Cuáles son los enemigos? Los enemigos son los que dice el versículo 16 y el 17. Sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que mande gente a Egipto. Egipto es famosa o es conocida por la calidad de caballos que tiene, eso es real, para incrementar su caballería, pues Hashem les advirtió nunca más vuelvan por ese camino. Tampoco deberá tener muchas esposas para evitar que se descarríe su corazón, ni tener demasiada plata u oro. 3 condiciones o 4. Primero, que sea de la tribu, que sea del pueblo, que sea de la nación. Esa era la primera condición, la primera principal, que lo elija el eterno Dios, que sea un elegido por Dios, que sea del pueblo de Dios. Y aquí vienen 3 condiciones peligrosas para la conducta del rey. Caballos, no puede poseer muchos caballos, de modo que lleve a la gente a comprarlos a Egipto, que no tenga muchas esposas ni riqueza abundante. ¿Qué es esto? Traducido a nuestros días, los caballos de Egipto tienen que ver con, el caballo representa la fuerza. El proverbio dice, el hombre alista el caballo para la guerra, pero del Hashem o del Eterno es la victoria. Esto es poder. ¿Dónde poder? Egipto. Egipto, que es estrechez mental. ¿Dónde está la estrechez mental? En Babilonia, en el sistema del mundo. Dice la Torá, cuando reines, no busques el consejo, no busques el poder fuera de la Torá. No lo busques en el consejo de la ciencia. No lo busques en los árboles de acera, por decir. Muchas esposas tienen que ver con el deseo sexual. Si bien estaba aprobada la poligamia o tener muchas esposas, el deseo sexual se puede manifestar de esta forma, teniendo muchas esposas. Por esta causa Salomón perdió el reino y provocó la división de Israel en la tierra de Judá, el reino de Judá y el reino de Israel. Por esa causa Dios partió el reino y por esa causa hoy nosotros formamos parte de esa diáspora que es la casa de Efraín. Estamos diseminados por el mundo y debemos recuperar nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestra identidad con el reino. Así que, y riqueza abundante, esto es, más allá de poder, es avaricia. No dice que no podía ser rico, sino que no era necesario tener abundancia. ¿Por qué? Porque de esta manera entraría en un nivel de soberbia donde se sentiría superior a sus hermanos compatriotas. Las primeras 2 condiciones, que Dios elija al rey y que el rey sea del pueblo, son condiciones externas a la persona, pero estas 3
son propias de la persona. Una vez que se eligió el rey, que es propio del pueblo, y una vez que ese rey es elegido por Dios, lo que tenemos asegurado es que de la misma nación, es del mismo, es tu hermano, es mi hermano. Pero el problema es la conducta, y esa conducta necesita una regulación. Les dice la Torá, tenés que andar con una copia de la Torá con vos. Tenés que llevar una copia con vos. Finalmente, el consejo es reinar con la Torá. Este es el camino de la elevación de la conciencia y no la elevación del ego. Y ese es el peligro que anuncian estas tres condiciones. Lo segundo dice, reinarás con equidad. Aquí al final dice, de modo, versículo 20, que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del mandato, ni a derecha ni a izquierda. La derecha es gesed, es bondad en exceso. La izquierda es rigor, es despotismo, es anarquía. La columna central del alma es restricción, es la combinación adecuada de la misericordia y del rigor de la justicia, y por eso dice mantener el equilibrio. La Torá te mantiene sobre tu eje, sobre el equilibrio. La Torá te mantiene en paz, en shalom, perfecto, y esto es lo que enseña. La pregunta es, ¿y dónde están los reyes? Si miramos Apocalipsis 1, versículo 6, dice que por la sangre de Yeshua todos fuimos constituidos en la tribu de Efraín como reyes y sacerdotes. Tenemos todo junto aquí. Tenemos en nosotros la identidad de sacerdocio dada en el Sinaí como pueblo santo, como un pueblo apartado, pero a través de la obra de Yeshua, que era una Torá, que era la Torá, era el rollo de la Torá de quien nosotros hoy tenemos que hacer la copia, porque él fue el modelo que dejó este tiempo para nosotros. Nosotros nunca aceptamos bien a los judíos, siempre los rechazamos como en una cultura cristiana, en una cultura evangélica, se los mira de lejos, no se los acepta. Por lo tanto, tuvo que aparecer un judío que nos enseñara a nosotros a ver la Torá con otros ojos, que nos quitara las vendas. Yeshua vino a ser el rabino para la tribu de Efraín, el modelo de Dios en la tierra, la Torá revelada, y ese rollo tenemos que hacer una copia. Y el apóstol Pablo dice en Corintios que nosotros somos cartas leídas, escritas para abrir los ojos de aquellos que todavía no han conocido al eterno Dios, que no han conocido la santidad y la verdad del amor de un creador amoroso, de un Padre perfecto. Ese es el mensaje donde nosotros tenemos que reinar con la Torá. Nosotros somos los reyes de este tiempo, somos los representantes del reino de los cielos aquí, de una conciencia elevada, de un nivel de conocimiento superior que escapa a las distintas doctrinas y formas de gobierno que tiene la tierra y que terminan siendo injustas, porque en todos los países hay desórdenes basados en las luchas de poderes entre el poder oficial, que es el que está gobernando, y la oposición, que es la que en vez de sumar genera palos en la rueda y no se provoca una unidad de gobierno que le permita seguridad y paz al pueblo que están gobernando. Esta es la verdad del rey. La Torá anuncia profetas. La profecía sobre el profeta, valga la redundancia, es dada por Moisés y dice: no vayas sobre agoreros, adivinos, hechiceros, todos los que practican, son prácticas de la oscuridad, porque para eso está Hashem hoy guiando. Cuando yo consulto el futuro a un agorero, a un adivino, a un tarotista, a cualquier forma de expresión que hable del futuro, lo que estoy eliminando es el plan divino, porque el plan divino es el que te anuncia lo porvenir. Él mismo dice: yo anuncio hoy lo porvenir, porque lo porvenir en los cielos ya fue diseñado y terminado, y es un plan perfecto. Cuando yo busco el futuro en los adivinos, estoy anulando el plan divino. Esto es maravillosamente peligroso, pero maravilloso al fin. Y el Eterno dice, a través de Moisés dice, palabras de Moisés dice: Hashem nombrará uno como yo, un profeta como yo, que será uno de tus hermanos. A él escuchen.
Cuando yo leí estas palabras en la Torá, automáticamente vino a mí la foto de la redacción de la transfiguración de Yeshua en el monte, capítulo 9. En el capítulo 9, el versículo 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Si es Hijo amado del Eterno de que está hablando, entonces mi hermano y es tu hermano, y se está cumpliendo esto. Y finalmente dice: a él oí. Y Moisés le dijo a ellos, a él escuchen. Esto es pues una profecía de aquel modelo de Torá que iba a llegar a hablar a nosotros como hermano nuestro, pero como guía del pueblo hacia la luz, hacia la conciencia. Eso es, y ese es el motivo por la existencia de Yeshua. La existencia de Yeshua es un maestro de Torá, es un hombre con una elevación acabada, perfecta, es la representación del hombre de Dios en la tierra, es el segundo Adán, es el hombre elevado, la conciencia elevada, que nos dejó un modelo para nosotros conocer y entender estos escritos de la Torá. Maravilloso. Al final dice: todos responsables, dice la Torá. ¿Cuándo dice esto? Cuando encontramos en los capítulos finales de esta porción una persona muerta al costado del camino y no se sabe quién es. Cuando se encuentra el versículo 1 del capítulo 21, cuando se encuentra un cadáver en la tierra de Hashem, tu Elohim te da, tirado en el campo y no se sepa quién lo mató. Estamos en una situación de un caso que es en un lugar neutral, una persona muerta, y lo que habla la Torá es que el que lo encuentre se lo debe llevar a la ciudad más cercana y allí se deben hacer sacrificios de expiación y de liberación hasta encontrar el culpable para que esa culpa no caiga sobre esa población. ¿Por qué van a culpar a esa población? ¿Qué es esta locura? Lo que habla la Torá es que muchas de las cosas que suceden, negativas por cierto, es por la falta de conciencia colectiva que tenemos que tener, por no haber orado a tiempo por esa persona, por no haber orado a tiempo por esa familia. Matrimonios se dividen, matrimonios fracasan, hijos se van de las casas, accidentes suceden, y nosotros, en nuestra posición de gobierno del reino de los cielos, hay un trabajo que hacer, una responsabilidad universal, no social, no solo social, sino universal, que es orar por las situaciones del mundo, prepararnos para ello, para que la misericordia del Eterno caiga sobre esas vidas y su rigor, su juicio no sea tan extremo, tan extremo. Eso es lo que habla. Finalmente, vuelvo al primer versículo para cerrar esta enseñanza rápidamente. Para Sofín dice: deberás designar jueces y policías. Lo literal, esto es: jueces y policías designarás para ti, para que puedas juzgar justamente. Si esto era para las tribus, tendría que haber sido, deberán designar, tendría que haber sido un plural, una conciencia colectiva. Pero la Torá habla el singular. Vuelvo a repetir el versículo: deberás designar jueces y policías para tus ciudades, para que gobiernes con justicia. ¿Cuáles son las ciudades? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde pongo jueces? ¿Dónde los pongo? ¿Quiénes son? Bueno, los jueces representan el intelecto, los policías la conciencia. Intelecto es conocimiento, conciencia es sentido de ubicación, de lo que conozco. Vos dirás: pero yo no conozco toda la Torá. Pero lo que conozcas, tenés que tener conciencia de lo que has leído, de lo que has conocido, para poder vivirlo, para poder aplicarlo. Porque las puertas del alma están constantemente en guerra. Por eso esta necesidad de tener jueces y policías es para proteger al alma de que no se pierda la luz conquistada y por el contrario sigamos siendo una vasija donde el Eterno deposite su luz. Los 5 sentidos tienen que ver con las puertas del alma. Como nosotros manejemos la restricción de nuestros sentidos, así el Eterno abrirá las puertas de los cielos. Es directamente proporcional. Los ojos de la vista están hechos para ver yo a mi esposa,
yo mirar con ojos, como leíamos, como aprendíamos el otro día, a ver con una mirada redentora, a ver a la otra persona sanada, a la otra persona restaurada, a la otra persona corregida, a la otra persona que habla mal, imaginar o verla hablando correctamente, hablando palabras de reino, palabras de Torá. Eso es poner jueces y policías, pensar como piensa la Torá, pensamientos de paz y de bien, y no de mal, como los tiene el Eterno sobre tu vida y la mía. Los sentidos, qué tocamos, con qué intención tocamos, con qué intención abrazamos, con qué intención olemos, qué nos producen los olores. Hay olores peligrosos y hay olores atractivos. El sentir el olor del perfume a una mujer puede llevarnos al adulterio, puede llevarnos a la fornicación. Igual que los ojos, la mirada perdida sobre una mujer o de la mujer sobre un varón, también puede desviar nuestro camino y hacernos salir. Finalmente, los oídos. Nuestros oídos no son un tacho de basura. Tenemos que ver lo que oímos. Tenemos que prestar atención a lo que oímos. Por el sentido del oído oímos todo, pero no necesariamente tenemos que escuchar todo porque eso produce adulteración y deformación en el pensamiento nuestro. Cuando me hablan mal de alguien, cuando yo me encuentre con esa persona voy a tener un prejuicio, porque ya me anunciaron algo que todavía no validé, que realmente no sé si es real. Y por eso la Torá dice que busquemos siempre uno o dos testigos, porque en boca de ellos podemos ejecutar la justicia. Eso está en este lugar. La boca de dos o más testigos para poder resolver una inculpabilidad. Este es el mensaje final, este es el cierre de la enseñanza de esta porción. Es el alma protegida, poniéndole jueces y policías. Es proteger el alma, como dice aquí, preservar el alma. Las puertas del alma bajo custodia para que la luz no se pierda. De Comunidad Fiel te saludamos, te bendecimos y esperamos que te sea de edificación. Comentá, compartí lo que necesites y estamos a tu disposición. Shalom.